Bienvenidos a nuestro podcast sobre ventas, marketing y crecimiento personal. Cada semana, resumimos los videos de los mejores expertos para traerte lo más valioso. Hoy tenemos algo especial, un audio resumen del video de Jeremy Miner, experto en ventas y fundador de Seventh Level, una empresa dedicada a entrenar y capacitar vendedores en todo el mundo. Jeremy se destaca por su enfoque en la venta basada en la neurociencia, ayudando a los vendedores a reducir la resistencia de los prospectos y aumentar sus tasas de cierre. En este episodio vamos a revelar cómo puedes transformar tus llamadas en frío y lograr que los prospectos quieran hablar contigo en lugar de rechazarte. Esta técnica revolucionaria podría ser la clave para desbloquear tu éxito en ventas. Así que asegúrate de escuchar hasta el final. Técnicas de llamadas en frío de Jeremy Miner. Capítulo 1. La problemática de las llamadas en frío tradicionales. En este primer capítulo, Jeremy explica por qué las llamadas en frío tradicionales, con presentaciones típicas como «Hola, soy de la empresa X», los prospectos escuchan el mismo guión repetidamente, lo que levanta sus defensas y los pone en modo de lucha o huida, rechazando la llamada de inmediato. Se enfatiza que los prospectos reciben constantemente llamadas de vendedores de diversos productos y servicios, por lo que es vital destacar y no sonar como el resto. El objetivo inicial de una llamada en frío no debe ser vender, sino lograr que el prospecto baje la guardia y esté dispuesto a tener una conversación de dos vías. Capítulo 2. El patrón de interrupción y el tono confundido. Jeremy introduce el concepto de patrón de interrupción, que implica hacer algo diferente a lo que el prospecto espera, sin recurrir a bromas o rarezas. La técnica clave es usar un tono confundido, como si el vendedor no estuviera muy seguro de a quién está llamando o por qué. Esto se basa en la técnica del viejo confundido, donde la gente tiende a ayudar a quien parece perdido. Se recomienda usar la palabra solo o es solo al presentarse, para restar importancia a la llamada y hacer que el prospecto se relaje. En lugar de hablar sobre la solución o la empresa, se sugiere plantear un problema con el que el prospecto pueda identificarse, generando curiosidad. Capítulo 3. Ejemplo genérico de llamada en frío. Jeremy presenta un ejemplo genérico de cómo aplicar el tono confundido y el patrón de interrupción. En este ejemplo, el vendedor dice algo como: «Hola, es solo nombre de vendedor. Me preguntaba si podría ayudarme un momento. No estoy seguro si es la persona correcta, pero llamo para saber quién sería responsable de analizar posibles fallas en área específica que podrían estar causando problema». Se explica por qué se utilizan palabras como posible y podría, en lugar de afirmar que hay problemas, ya que esto es un lenguaje más neutral que evita la reacción negativa. El objetivo de esta llamada no es vender, sino conseguir que el prospecto se interese y quiera saber más. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y darle like para que este contenido pueda llegar a muchas más personas. Capítulo 4. Ejemplo específico. Venta de software de reclutamiento a empresas de transporte. Se muestra cómo aplicar estas técnicas a una situación específica. Una empresa que vende software de reclutamiento a empresas de transporte. Se enfoca en plantear un problema que estas empresas enfrentan, la dificultad para contratar conductores calificados y cómo esto genera pérdidas. El guión de llamada, con el tono confundido, pregunta por el responsable de supervisar posibles lagunas ocultas en la publicidad para nuevos conductores que podrían estar causando que varios camiones estén vacantes cada mes. Se destaca la importancia de no mencionar la solución o el producto en esta fase de la llamada. Se indica cómo pedir una transferencia a la persona adecuada sin generar resistencia, sugiriendo dejar un mensaje de voz y que la persona llame si necesita ayuda. Ejemplo del guión de la llamada. Contexto.
Imagina que vendes un software de reclutamiento diseñado para ayudar a las empresas de transporte a contratar conductores de camiones más calificados. Objetivo de la llamada: lograr que el prospecto se interese y quiera tener una conversación sin mencionar directamente tu solución. Guión de la llamada. Inicio con tono confundido. Hola, ¿es Wanda? Hola, Wanda. Es solo tu nombre. Me preguntaba si podrías ayudarme un momento. Aquí se utiliza el tono confundido y la palabra solo para disminuir la tensión y bajar las defensas del prospecto. Petición de ayuda y pregunta que genera curiosidad. No estoy seguro de con quién debería hablar, pero estoy tratando de contactar a la persona responsable de supervisar cualquier posible laguna oculta en su publicidad para nuevos conductores que pudiera estar causando que varios camiones estén vacantes cada mes. En lugar de hablar sobre el software, se menciona un problema común en la industria de transporte: la dificultad para contratar conductores y la pérdida de ingresos debido a camiones sin utilizar. Se usa un lenguaje neutral, posibles lagunas ocultas y que pudiera estar causando, en lugar de afirmar que hay problemas. Esto es para evitar que el prospecto se ponga a la defensiva. Cierre con solicitud de transferencia, sin presión. ¿A quién debería hablar sobre esto? Después de obtener el nombre de la persona adecuada, se dice: debería pedirte que me transfieras para dejarle un mensaje de voz y que me llame si necesita ayuda. El objetivo es que Wanda, la recepcionista, transfiera la llamada a la persona adecuada, como si se tratase de dejar un recado, sin que parezca que se va a vender algo. Puntos clave del ejemplo. Patrón de interrupción. Se evita la típica presentación de vendedor y se usa un tono confundido que llama la atención. Enfoque en el problema. Se menciona un problema específico y sus consecuencias: camiones vacíos, pérdidas económicas, para despertar la curiosidad. Lenguaje neutral. Se usan palabras como posible, pudiera y lagunas ocultas para evitar reacciones negativas. No se menciona la solución. El objetivo principal es iniciar una conversación, no vender el software directamente en esta fase de la llamada. Solicitud de transferencia suave. Se pide la transferencia sugiriendo que se dejará un mensaje de voz, facilitando que la recepcionista acceda a pasar la llamada. Este ejemplo muestra cómo aplicar las técnicas del video para generar interés y reducir la resistencia en una llamada en frío, con el objetivo de avanzar hacia una conversación significativa. Capítulo 5. Ejemplo específico. Inversión en bienes raíces. Jeremy presenta un ejemplo para inversores inmobiliarios, utilizando los registros de impuestos de la propiedad del prospecto. Se enfatiza la importancia de tener los documentos en la mano para que el sonido del papel al moverse genere curiosidad en el prospecto. El guión de llamada incluye una presentación con tono confundido, mencionando que el vendedor tiene una copia de los registros de impuestos de la propiedad y preguntando si el prospecto puede ayudarle. Después, en lugar de ofrecer la compra de la propiedad directamente, el vendedor comenta que no está seguro si tiene sentido hablar, pero que representa a un grupo que está comprando propiedades en el área y que después de revisar los registros, le gustaría saber si el prospecto estaría opuesto a tener una conversación. Se explica que la palabra opuesto se usa en lugar de abierto, porque las personas suelen querer decir no en una llamada en frío, por lo que se usa esta tendencia para luego conseguir un sí. Guión de la llamada. Claro, aquí tienes un ejemplo resumido de una llamada en frío para el sector de bienes raíces, basado en las técnicas del video y nuestra conversación anterior. Contexto. Imagina que eres un inversor inmobiliario que busca comprar propiedades en un área específica, especialmente aquellas que puedan estar en situación de dificultad. Objetivo de la llamada: generar curiosidad e interés en el prospecto para que esté dispuesto a tener una conversación, sin mencionar directamente tu interés en comprar su propiedad. Preparación. Antes de realizar la llamada,
debes obtener y tener en tus manos una copia impresa de los registros de impuestos de la propiedad del dueño al que vas a llamar. Esto es fundamental para aplicar el patrón de interrupción del que habla el video. Guión de la llamada. Inicio con tono confundido y manipulación de los registros de impuestos. Hola, ¿es Sally? Hola, Sally. Es solo tu nombre. Tengo aquí una copia de tus registros de impuestos de la propiedad en dirección de la propiedad. Me preguntaba si podrías ayudarme un momento. Aquí se usa un tono de voz confundido y se menciona que tienes los registros de impuestos en la mano, lo que genera curiosidad de inmediato. El hecho de que el interlocutor escuche el sonido del papel al moverse refuerza este efecto. Petición de ayuda y planteamiento de una situación neutral. Bueno, no estoy seguro de si tiene sentido que hablemos, pero represento a un grupo que está comprando unas 4 o 5 propiedades en esa zona de calle de la propiedad. Y después de revisar tus registros de impuestos, especialmente la página 3, me preguntaba si estarías opuesta a tener una breve conversación sobre esto, porque podríamos tener algo para ti. En esta parte, el guión no revela directamente la intención de comprar la propiedad. En su lugar, se menciona que se está comprando propiedades en la zona. Se hace referencia a una página específica de los registros de impuestos y se pregunta si la persona estaría opuesta a hablar. El uso de opuesta, en vez de abierta, es clave, ya que las personas tienden a querer decir que no en una llamada en frío, así se aprovecha esta inclinación. Se utiliza un lenguaje neutral. No estoy seguro si tiene sentido. Podríamos tener algo para ti, para evitar presión y generar curiosidad. Silencio y escucha activa. Después de la pregunta, es importante hacer una pausa y esperar la respuesta. El prospecto seguramente mostrará curiosidad o querrá saber más. Puntos clave del ejemplo. Patrón de interrupción. Se utiliza la posesión de los registros de impuestos para sorprender al prospecto y evitar la típica presentación de vendedor. El sonido del papel también ayuda a generar curiosidad. Tono confundido. El uso de un tono confundido al inicio de la llamada hace que el prospecto baje la guardia. Lenguaje neutral. Se evitan afirmaciones directas y se utilizan palabras como posible, podríamos, para evitar una respuesta negativa. Enfoque indirecto. No se revela el interés de comprar la propiedad, sino que se presenta como una oportunidad de una conversación con un grupo que compra propiedades en la zona. Uso de la palabra opuesta. Se utiliza esta palabra para aprovechar la tendencia de las personas a decir no en una llamada en frío, buscando obtener un sí indirecto más adelante. Silencio y escucha. Se hace una pausa después de la pregunta para permitir al prospecto responder con curiosidad. Este ejemplo muestra cómo aplicar las técnicas del video para generar interés y reducir la resistencia en una llamada en frío en el sector de bienes raíces, utilizando los registros de impuestos como un elemento clave para lograr la atención del prospecto y abrir la puerta a una posible conversación. Capítulo 6. Cierre y recursos adicionales. Se reitera que el objetivo de estas técnicas es mantener la guardia del prospecto baja, generando una conversación de 2 vías, donde luego se pueda ofrecer una solución. Conclusión. En resumen, Jeremy Mainer nos brinda herramientas prácticas y efectivas para transformar nuestras llamadas en frío. Estas técnicas nos permiten romper el hielo y crear una conversación genuina con los prospectos, aumentando nuestras posibilidades de éxito. Reflexiona sobre estas tácticas y piensa en cómo puedes aplicarlas en tu propia estrategia de ventas. ¿Estás listo para cambiar tu enfoque y mejorar tus resultados? Comparte tus experiencias con nosotros y déjanos tus comentarios.